Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 179. La temeridad nos trae el juicio de Dios. El temor nos acerca a su beneplácito. Segundo libro de Samuel, capítulo 4 al capítulo 6. Respecto a nuestro acercamiento correcto a Dios, la Biblia expresa de muchas formas cuál debería ser la actitud correcta que un hijo de Dios debe asumir para acercarse a Él. Por ejemplo, dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. También nos dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, y que toda persona que tiene un anhelo y necesidad de Dios y lo está buscando, y que entonces uno debería hacerlo mientras tanto que Él está cercano. Además también nos dice que un corazón desinteresado en oír su palabra, entonces Dios no oye su oración porque su oración se vuelve abominable. Pero uno de los conceptos que se mencionan tantas veces respecto a tener una actitud correcta en el acercamiento a Dios es el temor. Casi todo el libro de Proverbios está lleno de este concepto. Y todos aquellos que tenían un encuentro o acercamiento con Dios siempre estaban llenos de un profundo temor, como le pasó a Moisés en el monte de Horeb o a Isaías en la visión que tuvo en el templo. Se veían ellos prácticamente como muertos por estar ante la presencia de Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo, que en los días de su carne, como dice el libro de Hebreos, rogó y fue oído a causa de su temor. Todas estas expresiones de temor deben entenderse como un miedo por causa de la grandeza y la santidad de Dios. Para muchos, el temor que se manifiesta en la Escritura respecto a Dios no es más que simplemente una expresión de reverencia, pero es mucho más que eso. Es el verdadero miedo a Dios. Es la manifestación de cuán pequeños e indignos somos para poder acercarnos delante de nuestro Dios. Es imposible que Dios se agrade de nosotros cuando nos acercamos a Él de manera tan simple y tan llana como si fuera un igual a nosotros. Por eso es que cualquier manifestación de una actitud tan desfachatada, insolente o atrevida, rebajando a Dios a su propia obra y todo lo que Él hace y lo que es traída a juicio de parte de nuestro grandioso y santo Dios. Recuerden que el arca del pacto había sido traída después de haber sido capturada por los filisteos a la casa de Abinadab, y allí había permanecido por 70 años. Pero una vez que David había sido encumbrado ya como rey sobre Israel, decidió traer el arca a la ciudad de David, así que los dos hijos de Abinadab la conducían. Adelante del arca iba Ahío, y detrás del arca, cuidándola, iba Usa. En cierto momento los bueyes que la transportaban en una carreta comenzaron a tropezar, y Usa extendió su mano y la sostuvo. Esta acción enfureció a Jehová, que lo hirió allí mismo y cayó muerto junto al arca de Dios. Para muchos parecería esto una verdadera exageración o una expresión de severidad sobre un acto que parecía ser aparentemente bueno y que no merecería tal cosa. Pero el comentario mismo del pasaje en la narración nos dice que fue un acto de temeridad de parte de Usa. Es decir, no le importó que hubiera un mandamiento explícito de que nadie que no fuera el encargado de tomar el arca la tocara. Ya había sido ordenado todo esto y ellos no desconocían tal determinación. Y aun cuando aparentemente estaba haciendo un buen acto, en realidad estaba teniendo en poco el mandamiento de Dios. La temeridad es un acto arriesgado e imprudente, es un atrevimiento sin razonamiento, y eso fue lo que hizo Usa y por lo que Dios lo castiga de manera terminante. La temeridad es muy diferente al temor. David tuvo temor de todo esto y no llevó el arca a su casa. La temeridad nos acerca a Dios de manera imprudente. El temor nos mantiene siempre expectantes
de no estar delante de Dios de manera tan liviana. Busquemos siempre hacer todo en nuestra vida bajo el temor de Dios, porque es la forma correcta siempre de acercarnos a Él y honrarlo.